Yo me imagino que en tu vida has tenido que tomar decisiones importantes. Todos los hemos tenido que tomar. Tú tomaste la decisión de estudiar la carrera que estudiaste. Tú tomaste la decisión de tener el trabajo que tienes, o la profesión, o tener, o donde estás inclusive. Tú tomaste la decisión de venirte a este país por los medios que fueran, por las formas que fueran, ya fuera por el río, por el puente, tantas formas que hay, ¿no? Pero tú tomaste decisiones en tu vida. Y cuando hablamos de decisiones, normalmente las limitamos a matrimonio. De hecho, es una de las decisiones, si no es que una de las más importantes de nuestra vida. Y otras decisiones como, por ejemplo, nuestra relación espiritual con Dios, nuestra forma de educar a nuestros hijos, el tipo de familia que tendremos, los tipos de hábitos que vamos a frecuentar y a gestionar en nuestra vida. En fin, hay tantas posibles decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Pero me gustaría preguntarte, ¿has tomado decisiones espirituales recientemente o recuerdas una decisión en donde tú dices, a partir de ahora yo voy a tomar esta decisión por Dios? A partir de ahora yo voy a tomar esta decisión por Cristo. Y no sé si tú lo sepas, pero escúchame, préstame atención en esto. Normalmente, o casi siempre, cuando una persona, cuando un hombre y una mujer toma una decisión por Dios, por el Padre, por su Hijo, el enemigo a los días, si no es que el mismo día, comienza a poner trabas y problemas y adversidades porque él sabe que esa persona, que ese hombre o mujer, tomaron una decisión por Cristo. Y eso se hace todavía más fuerte en la etapa de la juventud, que es una de las etapas más importantes del desarrollo de cualquier persona, porque en la etapa de la juventud se deciden las carreras que se van a estudiar, se deciden las profesiones que se van a tener, se deciden qué aprenderá a hacer esa persona, lo cual va a definir el resto de su vida. Hay una persona que cuando leí su historia me tocó profundamente el corazón por el tipo de decisiones que tomaron. Quiero contarte la historia de un entrenador de este país, de Estados Unidos, llamado Joe Kennedy. No sé si tú lo recuerdas, escuchaste la noticia, pero si no, anota el nombre y lee acerca de él. Es impactante su historia. El entrenador o el coach Joe Kennedy, tenía la costumbre de arrodillarse y orar en silencio, agradeciendo a Dios por sus jugadores después de cada partido que él dirigía de fútbol americano. Sus oraciones eran tranquilas y privadas, y duraban únicamente de 15 a 30 segundos. Y era una práctica que el entrenador Kennedy tenía desde hacía 7 años cuando comenzó a dirigir partidos de fútbol en una preparatoria de este país. Todo marchaba bien para el veterano de la Marina, que tenía 18 años como veterano de la Marina de este país. Era un ferviente o es un ferviente creyente, pero todo cambió el día 17 de septiembre del año 2015, cuando el superintendente de la escuela le envió una carta al entrenador Kennedy informándole sobre la investigación del distrito escolar sobre o en contra de él y notificándole que estaba en una suspensión hasta que se decidiera su caso. Semanas después, el entrenador Kennedy recibió la notificación que había sido despedido por su decisión de orar al finalizar los partidos de fútbol americano. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Esta impactante historia me hizo recordar una historia similar que encontramos en la Biblia. Porque tal vez tú puedas pensar de que la Biblia solamente tiene fábulas de personas cruzando ríos. No, la Biblia tiene muchas más historias maravillosas, lo que pasa es que no las leemos y no las aplicamos a nuestra vida. Pero la Biblia tiene la historia o nos da el relato de una historia muy similar a lo que le pasó al coach Kennedy, que por tomar decisiones espirituales, que por ser fiel a sus principios, por ser fiel a su vida cristiana y a su compromiso con Dios, tuvo represalias en su contra. La historia que te voy a mencionar está en el libro de Daniel. Y quiero enlazar la historia de Daniel, pero no de él, sino de 3 jovencitos, porque el día de hoy en nuestra iglesia estamos recibiendo a los jóvenes que vienen del retiro de Avívanos.
Quiero compartirte que el día viernes estuvimos con mi familia, con mi esposa, ayudando a nuestras hijas a poner su tienda de campañas. No te imaginas la alegría que había en esos jóvenes. En su momento vamos a pasar un video en donde resumimos todo lo que fue o lo que ha sido este retiro de 3 días. Mi esposa el día de ayer en la noche que llegó a casa me dice, quiero que veas un video, y estaba emocionada. Y me muestra el video en donde salen nuestros chicos en una adoración plena, levantando las manos a Dios. Y fue una cosa maravillosa que literalmente conmovió el corazón de mi esposa y la hizo llorar. A mí de igual manera me conmovió ver a los jóvenes en una adoración tremenda, profunda, adorando al Señor en el retiro. Entonces, de este mensaje, me gustaría que tú como padre, mientras ellos vienen llegando en el autobús de la iglesia, tú puedas anotar ciertos principios que estos 3 jóvenes nos van a enseñar para que los puedas aplicar con tus hijos, pero sobre todo para que los puedas aplicar tú también como padres, porque te recuerdo algo, antes de que tus hijos hagan algo, primero nosotros como adultos y como padres debemos de hacerlo. Así es que el mensaje de hoy lo vamos a titular, como lo puedes ver en pantalla, decisiones. Así de simple, decisiones que pueden cambiar nuestra vida. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este maravilloso servicio que no solamente hemos tenido aquí en el campus del Cajón, sino también en todos los demás campus de tu iglesia, Señor. Sabemos que tu presencia ha sido real, no solamente aquí, sino que también en cada uno de los campus donde tu palabra se predica. Ahora, Señor, estamos listos a abrirla y queremos pedirte que tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor. Te entregamos nuestro cansancio, te entregamos nuestra enfermedad, Señor. Te entregamos nuestro desánimo y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, que nos fortalezca y nos anime. Y mientras estamos orando, intercedemos por los jóvenes, Señor, que vienen de camino ya del campamento, del retiro de Avívanos. Confiamos, Señor, que tú hayas hablado a sus vidas. Y por lo que pudimos ver en el video anoche, Señor, tú los tocaste porque estaban con sus manos levantadas, adorando tu nombre a través de la adoración y la alabanza. Vi jóvenes ahí, Señor, que yo sé que necesitan de ti. Y me animó a ver jóvenes ahí, Señor, que con todas las adversidades que han tenido, incluyendo pérdidas de padres o madres o seres queridos o situaciones con sus padres, estaban en el retiro, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque esta iglesia no se va a cansar de invertir en la vida de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Y tal vez no veamos el fruto hoy o mañana, pero de algo sí estamos seguros, la semilla va a quedar sembrada en sus corazones, Señor. Y va a dar fruto en su tiempo, porque tú nunca mandas tu palabra para que vuelva vacía. Y mientras oramos, Señor, intercedemos por personas que lo necesitan, Padre. Queremos orar por el misionero de tu iglesia, Eduardo Calleja, Señor. Recibimos un correo notificando que los doctores le han dicho que su cáncer es etapa 4, Señor. A pesar de que fue intervenido quirúrgicamente hace unos días, humanamente, Señor, el panorama no es alentador. Pero sobre todo lo que los médicos digan, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti, Padre. Intercedemos por Eduardo, oramos por su esposa Odette, oramos por sus 2 hijos, Alexa y Ian, y oramos por él para que tú lo animes y lo fortalezcas en medio de esta adversidad, la cual nadie veía venir, pero tú lo tienes todo bajo control. Oramos, Señor, también por la persona que se encuentra el día de hoy aquí en el campus del Cajón, a quien los doctores le diagnosticaron una cepa de cáncer a su hijo. Esta persona viene desde Cuba, Señor, y ha venido a tu casa. Ha venido al lugar correcto, Señor, a buscarte a ti. Ha venido al lugar correcto, Señor. No a buscar a un pastor, no a buscar una iglesia, te ha venido a buscar a ti, Señor. Y tú has prometido que el que te busca de corazón, te encuentra. Que se cumpla lo que tu palabra nos enseña, Señor. Que cuando una persona te toca con fe, poder sale de ti, Señor. Te lo pedimos de corazón, Padre. Y finalmente, Señor, queremos interceder por la familia de Bonnie.
Esa madre de familia, Señor, que el día viernes a las 8 de la mañana tuvo un accidente en donde ella perdió la vida, aquí en la ciudad de Alpine. La familia eran padres de nuestra escuela, Señor, y muy probablemente eran miembros de la iglesia en inglés. Ella era una creyente ferviente, Señor, y era una mujer colaboradora en los grados de sus hijos y en todo lo que la escuela hacía. No podemos imaginar el impacto que significa para su esposo y para sus 2 hijas esta tragedia, Señor. No vamos a cuestionar, Señor. Vamos a confiar en ti y en tus perfectos planes, Señor, sabiendo que tú nunca, nunca, nunca te equivocas. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Señor. Este aplauso es para ti, Padre. Tu ofrenda de palmas es para ti, Señor. Me gustaría que abrieras tu Biblia en el capítulo 3 del libro de Daniel. Está en el Antiguo Testamento, así es que no lo busques en el Nuevo Testamento porque no lo vas a encontrar. Vete al Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel, Oseas. Cuando llegues por ahí, regresa a Daniel. Y vete al capítulo 3 del libro de Daniel. Capítulo 3 del libro de Daniel. Mientras lo buscas, este mensaje, vamos a tratar la manera de ser concretos y reducirlo para el recibimiento de los jóvenes, que va a ser muy especial, y que por cierto, después del servicio habrá otro recibimiento en donde con más tiempo vamos a poder escuchar los testimonios de los chicos. Quiero darte un contexto de lo que está sucediendo en el libro de Daniel y específicamente en el capítulo 3, en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. El pueblo de Israel ha sido llevado cautivo por los babilónicos. Yo no sé cuánto tú recuerdas de tus clases de historia, a muchos les aburría la historia, pero te cuento algo divertido y fabuloso de la historia. El ser humano comete los errores de siempre. El ser humano comete los errores de siempre. Así es que no importa en qué época, edad se encuentre, el ser humano siempre va a ser proclive a la maldad y al pecado. Aquí tenemos al pueblo de Israel que ha sido llevado cautivo por un imperio nuevo que se llaman los babilónicos. Si tú dices, ay pastor, no me diga los babilónicos porque ni sé quiénes eran. Bueno, ¿tú sabes dónde queda Babilonia actualmente? Lo que conocemos como el país de Irak. Así que si tú alguna vez preguntas, ¿dónde está el río Éufrates? ¿Dónde está el río Tigris? Y ves un mapa, vas a encontrar que el país de Irak es exactamente donde, en cuanto a la Biblia, estaba ubicada la capital del imperio babilónico. Y este imperio tenía un nombre, tenía un rey, el cual era Nabucodonosor. Es un nombre medio complicado, pero es una persona muy importante en la historia del pueblo de Israel y del Antiguo Testamento, Nabucodonosor. Aunque Nabucodonosor no lo sabía, Dios estaba usando su vida para llevar cautivo al pueblo de Israel porque se habían apartado de los mandamientos de Dios. Observa lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 del libro de Daniel. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto. Observa bien cuánto medía esa estatua. Y tenía 2,5 metros de ancho y era de oro macizo. Y mandó que colocaran en los llanos de la ciudad de Dura, en la provincia de Babilonia, dicha estatua. Es decir, este hombre era un megalómano. Este hombre le gustaba la adoración. Y quiero recordarte que el imperio babilónico era el imperio en aquel entonces más poderoso que existía sobre la faz de la tierra. De hecho, ellos habían conquistado a los asirios. Y mucha de la cultura que nosotros tenemos, y mucha de la geografía, y mucho de lo que actualmente nosotros tenemos, proviene de los babilónicos. Este hombre era el rey más poderoso en aquel entonces. Y como muestra de su egocentrismo, él mandó a construir una estatua de nada más y nada menos 27 metros. No de cobre, de puro oro. Si tú me dices, Pastor Eric, a ver, ¿qué tan alta era la estatua? ¿Puede haber una comparación con otra estatua similar? Observa la imagen en pantalla para que puedas tener una referencia de lo alto que era esta imagen. Si la comparáramos con la Estatua de la Libertad, no de la base, sino desde donde comienza la Estatua de la Libertad, tiene 46 metros de alto. Y la estatua de Nabucodonosor tenía 27, es decir,
era apenas la Estatua de la Libertad 19 metros más alta que la estatua que este hombre había mandado hacer de sí mismo. Así que si alguna vez tú has tenido la oportunidad de viajar a la Gran Manzana, tú sabes que desde cualquier punto de la ciudad, sea por aire, sea por tierra o sea por mar, tú puedes observar la Estatua de la Libertad. ¿Qué significa eso? Que en el tiempo de Babilonia, desde una lejana distancia, las personas podían ver aquella estatua de oro. Lo interesante es que habían 3 jóvenes en esta historia. Estos jovencitos, para aquel entonces, escucha esto porque a mí me llamó mucho la atención en el proceso de investigación de este mensaje. Estos jovencitos tenían aproximadamente entre 15 y 18 años de edad. Eran adolescentes, si les quiere llamar de esa manera. Eran adolescentes. Pero esos chicos mostraron unas convicciones dignas de imitar por muchos adultos ahora en día. Los nombres de estos jóvenes eran Sadrac, Mesac y Abednego. No eran los nombres reales de ellos, sino que cuando los babilonios los llevaron cautivos a su pueblo, les cambiaron nombre para querer cambiarles la identidad. Pero me impresiona porque aunque les pusieron otros nombres, ellos conservaron su identidad judía y en cuanto a la parte espiritual, adorando al único Dios verdadero. Sus nombres en hebreos, para que lo sepas, eran Ananías, Misael y Azarías. Entonces aquí tenemos la historia de 3 jovencitos entre 15 y 18 años que están frente al hombre más poderoso del mundo en aquel entonces. Y este rey Nabucodonosor mandó a llamar a los líderes, mandó a llamar a toda la población, mandó a llamar a todos los pueblos alrededor de Babilonia y les dio una orden: voy a dedicar mi imagen, versículo 2, y cuando la música suene, cuando suenen los tambores, cuando suene toda la orquesta de música, ustedes van a hacer algo. Se van a postrar y van a adorar mi imagen. Versículo 5. Y como suele suceder, como tipo melagómano, como tipo egocéntrico, observa la amenaza que dio en el versículo 6. Y ay de aquel que no haga lo que digo, porque todo el que no se incline ante mi imagen, ni tampoco la adore, va a ser arrojado inmediatamente a un horno en llamas. Realmente esta persona era capaz de eso y más, como vamos a ver. Aquí quiero hacer una pequeña pausa y me gustaría volver a preguntarte la misma pregunta que te hice al inicio. Imaginémonos que tú tienes que tomar decisiones espirituales en tu vida, pero esas decisiones vienen acompañadas de represalias, vienen acompañadas de amenazas. Si no haces lo que otros, que no son creyentes, quieren que tú hagas. Entonces, tú te encuentras en una disyuntiva. ¿Me mantengo fiel a los principios cristianos, bíblicos, adorando a Dios? ¿O le bajo a la rayita y me acomodo porque no es para tanto? Hay que ir a la iglesia pero no ser religiosos. Hay que bajarle tantito porque a mí me gusta escuchar la iglesia y los mensajes, pero no soy muy religioso. Entonces no es para tanto, no hay que subirle el tono ni subir las rayitas. ¿En cuál grupo te identificas tú? ¿A cuál grupo perteneces tú? Y es justo en este punto en donde se da un intercambio de preguntas y de respuestas por parte de estos 3 jóvenes y de parte de Nabucodonosor. Así es que observa lo primero que me llama la atención, la pregunta intimidante de parte de Nabucodonosor. La pregunta intimidante de parte de Nabucodonosor. Versículo 14. Nabucodonosor les dijo, antes de leer el pasaje, se dio el caso de que sonaron las trompetas, sonaron las flautas, sonaron las arpas, todos se inclinaron, excepto 3 jóvenes, no lo hicieron. Y como siempre hay un hispano ahí, como siempre hay un informante ahí, luego le llegó a decir a Nabucodonosor, oye Nabucodonosor, ¿recuerdas la orden que tú diste que todos nos inclináramos a ti y adoráramos la imagen? Sí. Pues ¿qué crees? Hay 3 jovencitos que no te obedecen. Y son jovencitos que vienen de allá de Israel, que dicen ser judíos, cristianos, que adoran a un Dios, etcétera, que ni vemos ni lo escuchamos. Así es que
Eso está sucediendo a Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, como puede ser el caso, ser una persona temperamental, inmediatamente los manda a llamar y los jóvenes llegan con una actitud, como leemos en el pasaje, sin generar contienda, sin generar problemas, y se da la conversación del versículo 14. Nabucodonosor les pregunta: ustedes tres, respóndanme, ¿es verdad que no han honrado a mis dioses, ni tampoco adoran la estatua de oro que he mandado a erigir? Nabucodonosor quería intimidar a estos tres jóvenes piadosos, haciéndoles una pregunta directa y a sabiendas de su posición, de que él era el hombre más poderoso de aquel entonces y ante quien nadie podía negarle o refutarle absolutamente nada. ¿Cuál habrá sido la respuesta de estos jóvenes? ¿Cuál hubiese sido la respuesta tuya, la mía, la de muchos cristianos? Que hablamos muy bonito en la iglesia, pero nuestro comportamiento es muy distinto cuando salimos de ella. Tú y yo, al igual que muchos jóvenes, nos topamos con esta misma pregunta que hizo Nabucodonosor. Escúchame, y aquí es donde quiero enlazar la historia de estos tres jóvenes con lo que actualmente estamos viviendo y con lo que le sucedió al coach Kennedy. Ahora en día, nadie nos va a decir, no adoran la imagen o no adoran esto o lo otro, pero nos van a preguntar, ¿acaso no son ustedes los que no aceptan el aborto? Y más porque una menor de 10 años fue abusada sexualmente y tuvo que salir de su estado para que en otro estado sí le practicaran el aborto. Y si tú eres de esas personas que están cuestionando lo que sucedió recientemente, lo cual es degradante, vergonzoso e inaceptable, yo te hago una pregunta para que reflexiones en ella. Lo que se le hizo a ese feto, a esa persona, a ese ser viviente en el vientre de esa menor de edad de 10 años es un homicidio, es un aborto. De cualquier manera que se pueda ver, es un aborto. Y si una persona apoya el quitarle la vida a un ser que todavía no ha nacido, por las razones que sean, está apoyando el aborto, está apoyando el homicidio. Por lo tanto, el hecho de practicar un aborto, que es homicidio, no resuelve y soluciona el problema anterior de la violación. Y la pregunta es, ¿no son ustedes los que no creen en el aborto? O alguien que te pregunte, ¿acaso no son ustedes los que no creen en el matrimonio igualitario? Que por cierto, acá en la ciudad de San Diego, el día de ayer y el día de hoy, iba a haber calles cerradas en la ciudad de North Park, en el downtown, para celebrar el mes del orgullo gay. Y si tuviste algunos pequeños clips de las noticias, era vergonzoso lo que salía. Hombres, mujeres bailando seductivamente, etcétera, etcétera, que no vale la pena ni hablar. Hay personas que te van a preguntar, ¿no son ustedes los que no están a favor de entregar condones en las escuelas desde la edad de la secundaria, es decir, desde los 12 años? Y estamos creando un problema en donde queremos evitar los embarazos prematuros, pero les estamos dando las herramientas para que lo practiquen. Y es lo más absurdo que se pueda generar. O si alguien te pregunta, ¿no son ustedes los que están en contra de orar en público? Y podemos levantar una bandera del arco iris que a la luz de la Biblia es una representación de una promesa de Dios y no de un movimiento gay. Se puede levantar una bandera, pero no se puede orar en público. Podemos decir abiertamente que Alá es Dios, pero no podemos decir que Jesucristo es el Señor. Entonces, esas mismas preguntas son las que Nabucodonosor le hizo a estos tres jóvenes. ¿No son ustedes los que no se quieren postrar ante mi imagen y adorar a mis dioses? ¿Cómo responderías tú? Porque si tú le dices a las personas que te preguntan eso en una carnita asada con tu familia, ¿no? Pues la verdad yo no sé, pero, le voy a preguntar al pastor Eric a ver qué me responde. Pues la verdad que yo voy a la iglesia porque hay aire acondicionado y ahorita el calor está arriba de 100. Pues yo voy a la iglesia porque es bien bonito, se siente bien bonito. Es que tú no vienes a la iglesia por lo que tú sientas, sino por lo que tú aprendas.
Tú no vienes a la iglesia simplemente porque es agradable, placentero, sino porque tú dices, Señor, yo quiero llenarme de ti, yo quiero aprender de ti, para que luego pueda responder, como dicen las Escrituras, sabiamente a quien me cuestione por mi fe. No estamos buscando contiendas ni conflictos, estamos queriendo que las personas conozcan que hay un estilo superior y mejor de vida, el cual es conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal. Dale un fuerte aplauso a Él. Este aplauso es para ti, Señor. Si algo te vas a llevar de este mensaje, espero que sea esa pregunta. ¿Eres tú, Carlos, María, José, Eduardo, eres tú el que no quiere sujetarse a los redimentos de la sociedad, a los estándares de la sociedad? Fue una pregunta intimidante. Observa la segunda faceta de esta pregunta. Fue una pregunta amenazante. Es el estilo de estas personas. Es el estilo de ellos. Observa el versículo 15. En cuanto escuchen, o sea, Nabucodonosor les dice, le voy a dar una segunda oportunidad, pues. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que ustedes se inclinen ante mi estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho Eric Saldaña en esa situación? ¿Qué hubiéramos hecho? Cuando nuestra fe es puesta a prueba y tenemos dos opciones, ceder o mantenernos vivos ante el Señor. Es interesante porque en este caso particular, Nabucodonosor les está dando la última oportunidad para que ellos cedan a la presión que se está dando. Ahora, si tú me dices, Pastor Eric, ¿y realmente este hombre Nabucodonosor estaba mal de la cabeza? Muy mal de la cabeza. Realmente este hombre era una persona déspota. Era tremendamente déspota. Te quiero contar lo que este hombre hizo. Dice la Biblia, brevemente, la crueldad que Nabucodonosor mostró con el pueblo de Israel cuando lo conquistó, y específicamente con la tribu de Judá, fue terrible. El rey de Judá se llamaba Sedequías. Y Nabucodonosor sitió la ciudad de Jerusalén y estuvo diciéndole a Sedequías, ríndete, ríndete, ríndete. Y Sedequías no se rendía, no se rendía, no se rendía. Llegó a un punto en donde las personas dentro de la ciudad de Jerusalén cometieron canibalismo. Porque no había comida, no entraba comida, no salía comida. Y observa lo que Sedequías tuvo que sufrir a manos de Nabucodonosor. Este relato nos los ofrece Jeremías, quien fue paralelo a la historia que estamos llevando de Daniel. Dice Jeremías, capturaron entonces a Sedequías y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él estaba en Ribá, en el territorio de Hamat. Y ahí Nabucodonosor dictó sentencia sobre Sedequías. Y observa lo que hizo en el versículo 6. Y ante los propios ojos de él, de Sedequías, mandó a degollar a sus hijos frente a él. Y no solamente frente a él, sino sobre todos los nobles de Judá. Y observa lo último que hizo en el versículo 7. Y luego mandó que al rey Sedequías le sacaran los ojos y les pusieran cadenas para llevarlo a Babilonia. Es decir, este hombre era tan perverso que decidió degollar a los hijos del rey para que lo último que él viera fuera la muerte de sus hijos. Y luego le sacó los ojos. Entonces, hacer esto o meter a los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, en un horno, eso es insignificante para este hombre déspota. Y para hacer cumplir su amenaza, él iba a hacer algo tremendamente que realmente cuando leemos la historia nos sorprendemos. Observa la pregunta ignorante que hizo Nabucodonosor. No solamente fue intimidante, no solamente fue amenazante, sino que él ocultaba su ignorancia porque no sabía con quién se estaba metiendo. Versículo 15, para comprender la ignorancia de este rey, observa lo que dice Nabucodonosor. Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Y me encanta en lo personal que la palabra Dios aparezca con D minúscula. ¿Lo observas? Porque no se está refiriendo de ninguna manera a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Y lo que denota es que él no tenía ni la menor idea con quién se estaba metiendo.
Y nosotros podemos ver muchas situaciones ahora en día. Por ejemplo, a mí en lo personal yo te he comentado cuánto me encanta leer la historia, ver videos, etc. Si tú haces un recuento de todos los hombres que han dirigido imperios o que han hecho cosas tremendamente malas, no han tenido un buen fin. Comenzando con Hitler, comenzando con Stalin, comenzando con Lenin, comenzando con Mao Zedong, comenzando con todos los grandes líderes, incluyendo los africanos, Alejandro Magno, que murió de una causa inexplicable, y cuántos más. Y cuando mi padre y yo platicamos de lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, yo siempre le digo, ya va a llegarle el día a Vladimir Putin. Ya le va a llegar el día. Porque entre más creen que tienen poder, entre más creen que tienen poderío, que tienen dominio, más insignificantes son ante la presencia de Dios. En un instante, la vida de esa persona puede desaparecer. En un instante. Se cuenta la historia de que Stalin, que fue uno de los hombres más perversos del siglo XX, que mató a más de 50 millones de personas, rusos, alemanes y demás, se fue a su alcoba y cuando intentó levantarse de la cama ya no pudo y en ese momento cayó fulminado. Hasta el día de ahora nadie sabe las causas. Y así te pudiera mencionar ejemplo tras ejemplo de personas que murieron de causas inexplicables. No nos vayamos tan lejos. Recuerda lo que le pasó al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. ¿Recuerdas cuando en cadena nacional le dijo al pueblo de Israel, te maldigo, pueblo de Israel? Y todavía le agregó y dijo, desde las entrañas de mi ser te maldigo. Te encargo que investigues a dónde le dio el cáncer. Porque nadie se mete con el pueblo de Dios. Porque nadie toca a la niña de los ojos de Dios. Y Dios puede tener misericordia. Y Dios puede pasarte ciertas tonteras que dices porque no sabes lo que estás hablando. Pero ten cuidado porque hay una línea, hay una raya. Y esa raya no puedes cruzarla. Porque si la cruzas, entonces te puedo asegurar que difícilmente hay retorno. Este hombre le dice a los 3 jovencitos, quienes para él eran insignificantes, no hay Dios que pueda librarlos de mi mano. No hay Dios. Ya lo va a conocer. Y lo va a conocer de una forma muy interesante. ¿Cuál habrá sido la respuesta de estos jóvenes? ¿Amedrentarse? ¿Cuál habrá sido la respuesta de estos jóvenes? ¿Ceder a la presión? ¿Cuál habrá sido la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Llevar la onda y llevar la fiesta en paz? No. Y aquí es donde aprendemos varias cosas. Anota la primera. Número 1, la respuesta de estos jovencitos de 15 a 18 años fue determinante. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le dijeron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos de su majestad. Me encanta porque nunca perdieron el respeto por el rey. Pero le dejaron claro que no era necesario hablar del tema. Es decir, permite ponerlo en contexto. Le están diciendo al rey, rey, todo lo que nos han dicho o lo que le han dicho de nosotros es verdad. No vamos a defendernos. No vamos a cuestionar el reporte que ha recibido. No vamos a decir nada porque todo es verdad. No nos hemos arrodillado ante la imagen, no hemos adorado la imagen y no lo vamos a hacer. La respuesta fue determinante. No me sorprende en lo absoluto cómo Dios los ha bendecido a estos 3 jóvenes. Porque cuando Dios encuentra una persona que le es fiel a Él le es fiel a esa persona también. Eso volvió a pasar con el coach Kennedy. Es interesante porque el coach Kennedy tuvo la oportunidad de demandar a la escuela. Tuvo la oportunidad de demandar al principal de la escuela, al director. Tuvo la oportunidad de establecer una demanda millonaria y nunca lo hizo. Porque lo que quería no era dinero. Lo que él deseaba era la oportunidad de orar al final de los partidos, dándole gracias a Dios, porque los jóvenes habían tenido el partido y no había habido ningún problema. Número 1, la respuesta de los jóvenes fue determinante. Número 2, la respuesta de los jóvenes fue muy aclaradora para Nabucodonosor. Y repito una vez más, estamos delante del hombre más poderoso de aquel entonces. Versículo 17, los jóvenes le dicen, si a usted se le antoja arrojarnos al horno en llamas... Ay, esta parte me encanta, subráyala en tu Biblia. El Dios al que servimos. Si alguna vez tú te has preguntado si vale la pena servir a Dios, ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta. Ahí tienes la respuesta.
Porque nadie me saluda, o porque nadie se fija, o porque nadie ve, o porque nadie me aplaude, o porque nadie me reconoce. ¿Qué importa que el pastor no te vea cuando los ojos del Señor sí te ven? Cuando los ojos del Señor saben que le estás sirviendo. En privado o en público, le estás sirviendo a Él. Y no hay ningún servicio que sea insignificante delante de los ojos de Dios. Todos son iguales ante Él, porque Él mira el corazón. Estos 3 jovencitos le responden al rey y le dice: quiero que sepa algo, rey. Nosotros servimos a un Dios. Y ese Dios nos va a librar del horno y de paso y de pilón de sus manos también. Así es que no se crea muy salsas, porque hay alguien superior a usted. Hay alguien más grande que usted. Dicho de otra manera, señor rey, usted no sabe con quién se ha metido. Usted no tiene idea con quién se ha metido. Y eso quiero decírtelo a ti, querida mujer, que está pasando un proceso de divorcio, que te está tocando vivir en un shelter, que no sabes cómo vas a salir adelante con tus hijos, que la persona te está peleando la pensión, te está peleando casa, te está peleando la custodia de tus hijos. Tú tienes al mejor abogado, que es el Señor Jesucristo. Tú tienes al mejor abogado que te defiende. Sea hombre, mujer, la causa la tienes ganada en Cristo. Solo te pido que hagas lo correcto. Si tú haces lo correcto, el Señor va a pelear por ti. Si tú haces lo correcto, todo va a salir bien. Sea a través de un proceso legal, sea a través de una enfermedad, sea a través de una situación. Dios sabe lo que hace. Y te pido algo: cuando estés en esas situaciones, no cuestiones a Dios. Como seres humanos es lo primero que viene a nuestra mente. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? No lo cuestiones. Es más, aunque Dios te respondiera, somos tan limitados que no entenderíamos lo que nos dice. No lo entenderíamos. Recuerdo hace muchos años haber leído un filósofo del siglo XVIII que él decía lo siguiente: tratar de explicarle a Dios, o tratar de explicarle Dios o los planes de Dios a una persona es como tratar de explicarle la teoría de la relatividad a un feto que todavía no ha nacido en el vientre de su madre. Entonces, es imposible que nosotros podamos entender a Dios a pesar de que nos explique lo que Él está haciendo. Y prueba de ello son esas imágenes maravillosas de la NASA. ¿Las has visto? Eso es una chulada. Ver esas imágenes de esas galaxias, ver cómo se sostienen. ¿Y sabes qué es lo más interesante de todo? Échatelo a bolsa por si te sirve. ¿Cómo es posible que la gente niegue a Dios y a la misma vez nos manden esas fotos que nos confirman la existencia de Dios? Esas fotografías nos hacen preguntarnos: ¿y quién creó eso? Ah, eso es producto del Big Bang. Ah, entonces hay un Big Bang cada 24 horas o cada segundo. Tiene que haber alguien que está detrás creando y sosteniendo todo. Y la Biblia dice que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, por quien creó todo lo que existe. Y por si no lo sabes, la Biblia habla de 3 cielos: el cielo atmosférico, el cielo espacial donde están los astros, y el tercer cielo donde está la presencia de Dios. Así es que supongo que estos telescopios han llegado al segundo. A ver si algún día pueden asomarse a las puertas del tercero y con qué saldrían. Estos jóvenes le aclaran a Nabucodonosor: nosotros servimos a un Dios que nos va a librar del fuego y de su mano. La respuesta que vino después fue todavía más contundente, y yo me quedo con esa parte de la respuesta de estos 3 jóvenes. No solamente fue determinante, no solamente fue aclaradora, sino observa la última parte en el versículo 18, fue contundente. Le dicen los jovencitos de 15 y 18 años a Nabucodonosor, el hombre más poderoso en aquel entonces: ¿y sabes algo, Nabucodonosor? Pero ahí está la fe ya actuando. Ahí está la convicción de esos jovencitos. Pero aún si al Dios al cual servimos no le complace hacerlo así, queremos informarte que no vamos a honrar a tus dioses ni vamos a adorar a tu estatua. ¿Cómo Dios no va a bendecir a esos jóvenes? Si se acaban de echar un golazo de chilena.
Le acaban de decir al hombre más poderoso del planeta en aquel entonces: si aún remotamente Dios no nos salvara del fuego y de tu mano, algo sí no puedes hacer: es doblegar nuestras convicciones, adorar y a servir al único Dios verdadero. Y eso a mí me toca el corazón. Porque cuando tú tienes ese nivel de convicción, no hay una tentación que se asimile a eso. No hay un cáncer que se asimile a eso. Me toca el corazón la situación del misionero Eduardo Calleja, porque él salió de esta iglesia. Comenzó como un líder de grupos Oasis. Fue a prepararse al seminario, a pesar de ser abogado en la Ciudad de México. Sacó su maestría, estaba persiguiendo un doctorado, era decano del seminario en Texas. Un futuro por delante, 2 hijos hermosos, una esposa maravillosa. Y estas situaciones nos hacen golpear con la realidad, pero ahí es donde viene la fe. Y yo estoy seguro que Eduardo, porque lo conozco personalmente, es un roble en donde le ha dicho al Señor: Señor, si me sanas, gloria a Dios, y si me llevas, gloria a Dios también. Gloria a Dios, cualquier cosa que pase, gloria a Dios. Convicciones. Pastor Eric, ¿cómo termina la historia de estos jóvenes? Ahí termina maravillosa. ¿Sabe lo que sucedió? Nabucodonosor se enojó muchísimo. Le dijo a todos los chalanes que tenía alrededor: calienten 7 veces el horno. Dice la Biblia que calentaron 7 veces el horno, a tal punto que los soldados que tomaron a estos jovencitos en el instante, el verbo hebreo que se menciona ahí da a entender que es una acción continua, gerundio. Es decir, no sucedió después, no hubo un lapsus de tiempo, sino que inmediatamente ellos hablaron, esto se hizo. Dice el libro de Daniel que los soldados fallecieron por la intensidad de la ola de calor que los abordó cuando lanzaron a los jovencitos. Y esa cara de Nabucodonosor, ¿cómo hubiese querido poderla ver? Cuando se asoma y en lugar de ver a 3 jovencitos, vio a 4 caminando en el horno y un cuarto similar al Hijo de los dioses, dice él, al Hijo de los dioses, no a los hijos, al Hijo de los dioses. Y Nabucodonosor le pregunta a su séquito y le dice: oigan, ¿cuántos pusimos? ¿Cuántos echamos? 3, su majestad, pero yo veo 4. Y se están paseando como que nada pasa. Y dice el pasaje que le dice Nabucodonosor: Sadrac, Mesac y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan. Y la cara que tuvo cuando salieron, porque dice el pasaje que ningún cabello estaba quemado, ninguna vestimenta estaba quemada, ninguna sandalia estaba quemada, nada, ni siquiera olían a quemado. Gloria al Señor. ¿Qué me dice eso a mí? Que Dios está sobre la física humana. A Dios no le interesa la teoría de la relatividad. Dios no entra en la ecuación humana. Dios no entra en la ecuación tiempo y espacio. Él es el creador de todo. Y le demostró a Nabucodonosor que hay un Dios en los cielos que es todopoderoso, ante el cual él no podía hacer absolutamente nada. Y lee la historia, porque Nabucodonosor le dice a todo el pueblo: a partir de ahora todos van a adorar al Dios de estos 3 jovencitos. Y si tú me preguntas: Pastor Eric, ¿le va bien a los que le son fieles a Dios? ¿O terminan debajo de un puente? No. Dios no es tan fiel como para dejar que uno de sus hijos o de sus hijas termine mal cuando hizo todo lo correcto. Versículo 30, capítulo 3 de Daniel, dice que Nabucodonosor los tomó y los exaltó en toda Babilonia. Dios hace lo mismo contigo cuando le eres fiel. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de serle fiel a Él. Y en el caso del entrenador Kennedy, del coach Kennedy, este año la Corte Suprema de Justicia hizo un dictamen sorprendente. Declaró que el entrenador Kennedy tenía todo el derecho de orar al final de cada partido,
porque este país todavía se promulga la libertad de culto y de adoración a Dios, dándole la victoria al coach. Y vi la entrevista que le hicieron cuando él supo de la resolución de la Corte Suprema. Y tú sabes, en lugar de decir, ganamos, les dimos con su propio mole, él dijo, voy a seguir orando después de cada partido. Y que la gloria sea del Señor. Es que ese es el espíritu correcto. No lo haces por revancha, no lo haces por pleito, no lo haces por hacer un pancho. Lo haces para que la gloria sea de Él. Y lo haces para que su nombre sea conocido.